¿Vas a comprar una casa de pueblo, una casa antigua, una casa de segunda mano? ¿Has visitado unas cuantas y por fin has dado con esa que te encanta? ¿Esa en la que te ves pasando los fines de semana y vacaciones? ¿O incluso viviendo de aquí a un tiempo? ¿Te has decidido a dar el paso? ¿Has hecho todas las verificaciones necesarias antes de firmar nada? En el episodio anterior te hablé de los puntos a verificar sobre el estado físico de la casa, de su entorno y de los servicios disponibles. Pero, ¿conoces la situación legal de la casa en cuanto a registro de la propiedad, a catastro y a nivel municipal? Pues si todavía tienes dudas, te invito a quedarte conmigo, porque en este episodio te voy a desvelar los puntos clave a verificar antes de hacer realidad tu sueño. Te voy a explicar lo fundamental y un montón de buenos consejos para que puedas llevar a cabo tu proyecto. Soy Raquel y te doy la bienvenida al podcast de la ciudad al campo. Hace muchos años que cambié la ciudad por el campo y cuento con una muy larga experiencia en lo referente al alquiler, la compra y la restauración de casas. Todos los problemas, preocupaciones, frustraciones, éxitos, fracasos, satisfacciones y buenos momentos me han enseñado muchísimo. Y todo eso voy a compartirlo contigo si me acompañas, porque seguro que te va a ayudar en tu propio camino. ¿Vamos? En este episodio voy a tratar los puntos fundamentales a nivel legal que es necesario verificar antes de comprar una casa, antes de firmar cualquier contrato, antes de desembolsar cualquier suma de dinero. Esta es una de las cosas más importantes antes de firmar nada y de emocionarte con la compra. Recuerda que hay que pensar con la mente fría, porque así te evitarás posteriores quebraderos de cabeza. Es un tema un poco técnico, si quieres un poco tostón, pero es necesario. Vamos a verificar cuál es la situación legal de la casa a nivel registral, catastral y municipal. Vamos con el registro de la propiedad. El registro de la propiedad es una institución pública que depende del Ministerio de Justicia y certifica la titularidad de los inmuebles o de las fincas y tiene constancia de la situación jurídica de las mismas. En el registro de la propiedad se verifican los derechos reales que recaen sobre una finca o inmueble, como por ejemplo hipotecas, servidumbres, resoluciones judiciales o administrativas que puedan afectar a la vivienda o al inmueble, como por ejemplo son los embargos. Registrar un inmueble en el registro de la propiedad tiene un coste y no es obligatorio. ¿Qué información es necesario verificar en el registro de la propiedad? Pues tienes que averiguar si es el propietario el que está vendiendo la casa o es otra persona. Si la vivienda tiene una hipoteca en curso, si está en un proceso judicial por embargo, qué tipo de construcción está registrada, si está registrada como casa, como corral, como solar, como ruina, sobre qué tipo de terreno está el inmueble, si es terreno rústico o urbano, si la finca está afectada por algún tipo de servidumbre. Todo esto determinará nuestra decisión y también el valor real de lo que vamos a comprar. Recuerda, no hay que confundir el valor con el precio. ¿Cómo podemos verificar todo esto en el registro de la propiedad? Pues muy fácil, pidiendo una nota simple. La nota simple se puede pedir físicamente en la oficina registral a la que pertenezca el inmueble. Normalmente suele haber varias por provincias y es una solicitud que hay que hacer entre semana cuando están abiertas las oficinas registrales. Tiene un coste de 3 euros, más o menos. También se puede solicitar por internet, hay webs que lo facilitan, pero el coste varía, suele ser entre 9 y 20 euros. Para solicitar una nota simple necesitarás la dirección, el nombre del propietario y la referencia catastral. Normalmente con uno de estos datos se puede conseguir una nota simple, pero a veces no coinciden todos los datos, pero con uno o con otro dato se puede conseguir la nota simple. ¿Por qué es importante hacer esta verificación? Pues porque en zonas rurales muchos inmuebles y casas que se han ido transmitiendo por herencia no constan inscritas como tal en el registro. Hay casas construidas desde hace muchísimos años y en el registro solo aparece la finca o el solar o aparece como ruina,
pero no la casa construida. O aparece una parte, pero no otras partes que quizás se han hecho posteriormente. Ojo con esto, el propietario debería legalizar todas las partes que componen la casa. O si no, deberás hacerlo tú cuando la compres o en cualquier momento. Pero eso conlleva un coste. Tendrás que contratar a un arquitecto o un aparejador para que haga los planos que luego se tengan que registrar en el registro de la propiedad. Si el inmueble te interesa mucho y el propietario no lo va a hacer, siempre puedes negociar el precio final de venta. Los datos registrales, sobre todo en el mundo rural, donde se dan este tipo de circunstancias, están muchas veces muy desfasados con la realidad. Tenlo en cuenta. Siguiente punto, el catastro. El catastro inmobiliario es un registro administrativo que depende del Ministerio de Hacienda y en él se describen los inmuebles rústicos y urbanos. La inscripción en el catastro es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian del registro de la propiedad. La descripción catastral de los bienes inmuebles incluye sus características físicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuentra su localización, la referencia catastral, la superficie, el uso, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral. El catastro se encarga de cobrar el impuesto de bienes inmuebles, lo que es conocido como el IBI. Por eso, la inscripción catastral es obligatoria, porque su sentido es recaudatorio. En la sede electrónica del catastro, te dejo el enlace en las notas del programa, se puede consultar libremente la situación de un inmueble a nivel cartográfico y las unidades que lo constituyen. Solo es necesario indicar la dirección del inmueble. En los pueblos, los ayuntamientos suelen ser puntos de información catastral y pueden dar información adicional sobre el inmueble que no hayas encontrado en la sede electrónica del catastro. Es un servicio gratuito. ¿Por qué es importante hacer esta verificación? Pues para ver si realmente aparece en el catastro todas las partes del inmueble que has visitado. Que no exista alguna parte, y más en pueblos donde unas casas a veces están sobre partes de otra o los límites no están muy bien definidos, y puede ser que se haya dado parte de una finca a otra finca vecina. Por ejemplo, terrazas, patios, garajes, etc. Así pues, es necesario verificar cómo está declarada la casa en el registro y en el catastro, para saber si está todo en regla o si necesita modificaciones o actuaciones por parte del propietario. Hay que revisar bien que esté todo el conjunto de la casa declarado, todas las unidades que existen, que no haya construcciones ilegales o no legalizadas. Es importante saber si la casa está en terreno rústico o urbano. Cuidado con las casas que están sobre terreno rústico, pues los bancos no dan hipotecas para este tipo de fincas, pues no se consideran urbanizables. Y también puedes tener problemas a la hora de hacer obras, a la hora de pedir el permiso de obras. Y por supuesto es necesario verificar si la vivienda cuenta con alguna carga hipotecaria, si tiene alguna hipoteca que pese sobre ella, si tiene embargos o deudas con la administración o si tiene alguna servidumbre de paso. Por ejemplo, yo visité una casa que tenía un jardín precioso al lado del río, pero resulta que en el jardín había unos lavaderos y eran los lavaderos municipales, los lavaderos públicos. Con lo cual el jardín era de la casa, pero tenías que dejar derecho de paso a todo hijo de vecino que quisiera entrar a ver los lavaderos municipales. A veces hay fincas que también tienen una servidumbre de paso, con lo cual no puedes cerrarlas totalmente. Debes dejar un acceso para que pase quien quiera. Cuidado con esto. Todo esto estará marcado en el registro de la propiedad. El tercer punto a verificar a nivel legal sería la situación municipal. Tienes que consultar en el ayuntamiento la situación urbanística de la casa. Si tiene afectaciones municipales, por ejemplo, si se prevé el cambio en el tipo de suelo, de urbano a rústico o de rústico a urbano. Se ha dado el caso de casas que cuando se han construido estaban en terreno urbano, urbanizable, pero luego ha habido un cambio de tipo de suelo y han pasado a ser suelo rústico, con lo cual, como te he comentado antes, pueden dar algún problema a la hora de solicitar hipotecas o a la hora de solicitar permisos de obra. Verifica el plan urbanístico, pues puede afectar a las características físicas y estéticas de la casa. Por ejemplo, que no puedas poner persianas de color blanco,
o cerramientos de color blanco, o que no puedas pintar de según qué tipo de color la casa, porque el plan urbanístico así lo indica. Infórmate de las licencias de obra, cuál es su coste, cuándo hay que pedirlas, cuándo es necesario pedirlas y cómo hay que pedirlas. Infórmate también si el inmueble en cuestión tiene multas o deudas con el ayuntamiento y a quién le correspondería saldarlas. Y ya de paso, infórmate sobre los impuestos municipales. Hay pueblos donde los impuestos son altísimos y quizá sea un punto que tengas que tenerlo en cuenta, pues quizá haya opciones que hayas visto en otros pueblos que te puedan interesar más. ¿Qué tal? ¿Te has hecho una idea de todo lo que necesitas tener en cuenta antes de comprar la casa de tus sueños? Pues adelante. Verifica en registro, catastro y ayuntamiento la situación de la casa. Pues cuanto antes lo hagas, antes podrás concluir la compra o bien desistir de ella en caso de existencia de problemas. No te saltes este paso. Es tedioso, pero es muy importante. Como dije en otro episodio, no estás comprando un vestido, sino una casa, donde vas a hacer un esfuerzo personal y económico importante. Y es muy necesario empezar con buen pie. Espero que este podcast te haya gustado y te haya ayudado. Y si es así, te pido que por favor lo compartas, para que pueda ayudar también a otras personas. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con quien quieras, en tus redes sociales. Déjame tus comentarios y valoraciones en la web, en iVoox o en la plataforma de podcast que utilices. Te dejo los enlaces en las notas del programa y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. ¡Chao, chao!